Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Cassandra Street Patiño Torres. A continuación, mi equipo y yo expondremos sobre el libro La teoría general del acto administrativo de Alberto Pérez Dayán, el capítulo 8, que se titula El sistema general de invalidez y los vicios del acto administrativo. Me gustaría empezar a hablar sobre la invalidez del acto administrativo. Nos hace mención que el obrar administrativo en todo régimen estatal es la forma práctica de llevar la realidad, la voluntad de colectividad expresada en distintos órganos o ordenamientos legales, creadas por un órgano suficientemente representativo de todos los intereses sociales. La actividad de la seguridad que por ningún motivo la acción oficial se deberá interrumpida o sujeta a un interés particular de un grupo por más grande que éste sea. Con todo esto me gustaría llegar a decir que la acción en atención a su orden, ya sea primaria o fundamental, no puede a ningún otro interés que no sea el interés público. La doctrina, como la legislación, contempla que el acto para su pleno desarrollo y el aseguramiento del orden que se debe, entre otros elementos, el de la presunción de cada dicho, la actual y es válido y eficaz para haberse dictado en observación cabal del régimen jurídico que lo norma. Mientras no se demuestre la invalidez de un acto administrativo, este tendrá valor y surtirá todos sus efectos como si en realidad estuviera y sin miedo a las normas legales que lo rigen. A lo cual todo esto funciona como una presunción iuris tantum. Esto mantiene su vigencia, salvo que se pruebe lo contrario. El soporte de dicha presunción de validez será hasta el momento en que una declaración con fuerza de verdad legal dispone la legitimidad del acto administrativo dictado por un órgano público. Para que esto quede un poquito más claro, me gustaría hacer un énfasis en algún ejemplo. Es decir, la ilegalidad de un acto administrativo es entonces un hecho objetivo resultado de la constatación que hace el juzgador de cada uno de los elementos del acto y los presupuestos establecidos por la norma jurídica. Y si el acto se estima viciado, la causa potencial de su invalidez sería esta. Pero sin entrar a más detalles y sin más preámbulos, me gustaría dejar a cargo el siguiente tema, que es teoría de la invalidez y sus clasificaciones, de mi compañero Cristian Rodríguez. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Rodríguez y les voy a platicar un poco sobre la teoría de la invalidez. Desde luego, la teoría de la invalidez del acto jurídico ha encontrado su raíz y su máximo desenvolvimiento en el campo del derecho privado, donde desde ya hace muchos años, antes de que se pensara siquiera en la existencia de un derecho administrativo, la disciplina jurídica había elaborado todo un conjunto de principios generales que la estructuraban. La evolución de las ramas que integran al derecho como ciencia ha ido proporcionando a cada una de ellas la posibilidad de adoptar los postulados del derecho privado dentro de los esquemas particulares de cada una de las disciplinas jurídicas. Así, la teoría de la invalidez se ha radicado dentro del conjunto general de principios que rigen al derecho administrativo y en especial aquella parte que atañe a los actos administrativos. Según se indicó, la teoría que más arraigo ha tenido entre los estudiosos del derecho es aquella que divide la invalidez del acto jurídico en tres distintos grados. Uno de menor intensidad, que se denomina como nulidad relativa. Otro, más intenso, de nulidad absoluta. Y finalmente, el que se refiere a los actos groseramente viciados al extremo de considerarlos como jurídicamente inexistentes. Al igual que dicha teoría, existe otra que reduce el número de hipótesis de la invalidez. Esto es, se apoyará únicamente en dos grados de nulidad de un acto jurídico, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. A continuación, pasaremos al estudio y examen de los tres tipos de invalidez de los actos administrativos. En el primer caso, tenemos a los actos inexistentes. Se dice que hay inexistencia de un acto jurídico o de un acto administrativo cuando tal figura no completa
las condiciones mínimas para aparentar que se trata efectivamente de un acto jurídico o de un acto administrativo. Es decir, el acto jurídico es inexistente en los siguientes casos. 1. Cuando no contiene una declaración de voluntad expresa o tácita. 2. Cuando falta el objeto del mismo. 3. Cuando su objeto es imposible. 4. Cuando la ley le niega todo efecto jurídico al acto salvo que declare que dicha privación de efectos es consecuencia de la nulidad. Y por último, cuando tratándose de los actos del Estado civil no se observen las solemnidades requeridas por la ley para los mismos o no se otorguen ante los funcionarios que indica en cada caso. En el segundo inciso tenemos a los actos absolutamente nulos, que a continuación nuestro compañero Emanuel va a hacer favor de explicárnoslos. Gracias. Yo les voy a hablar de los actos absolutamente nulos y de los actos anulables. Primeramente, los actos absolutamente nulos será un acto jurídico que adolece de vicios ostensibles y particularmente graves. Así también, este tipo de acto administrativo no podrá ser convalidado bajo ninguna forma o mecanismo posterior. Esto quiere decir que al declararse absolutamente nulo a un acto administrativo, este no podrá volver a tener validez. De igual manera, la nulidad absoluta de un acto administrativo no podrá extinguirse ni por el transcurso del tiempo ni por el consentimiento de los afectados. Por su parte, en los actos anulables, un acto anulable, o también llamado acto viciado de nulidad relativa, dentro de la teoría de invalidez, se le considera como un acto administrativo defectuoso, cuya formulación viciada no atenta contra el orden público. La diferencia entre el primer mencionado y este reside en que, como se mencionó, el acto absolutamente nulo no podrá ser convalidado, mientras que en la nulidad relativa sí puede llegar a extinguirse con el transcurso del tiempo y es susceptible de llegar a ser convalidable por consentimiento de los afectados. Por último, cabe mencionar que en el campo del derecho administrativo, a diferencia de otras materias del derecho, a cualquier tipo de nulidad de un acto administrativo solo podrá ser solicitada por quienes se vean con ello afectado en sus intereses jurídicos. Hola, soy Michelle y mi tema a exponer es el deicamiento de los actos administrativos. Esto conlleva vicios, nulidad y autoridad competente. Puede ser que un acto administrativo presente de manera posterior a su dicción algún vicio. Estos vicios pueden afectar sus elementos constitutivos y aquí se desaparece la figura del deicamiento del acto por haber sobrevenido un tipo de nulidad. Este tipo de invalidez del acto administrativo puede incidir en la competencia del órgano que dicta un acto administrativo, ya que cambian radicalmente los presupuestos que fueron jurídicamente necesarios para dictar el acto. Por ello es que un acto administrativo puede resultar inválido a la luz de otras disposiciones jurídicas, ya sea por la desaparición de circunstancias esenciales de su creación o ya sea a razón de nuevas exigencias de interés general. Hay autores que no aceptan la existencia de la invalidez dentro del acto administrativo. Sonovini, por ejemplo, menciona que la invalidez deriva de un vicio del acto administrativo, y el vicio no puede ser más que una irregularidad inherente a su formación. Además menciona que el sobrevenir de hechos nuevos no puede influir en la validez del acto, sino que influye en la irregularidad de la relación jurídica en el que en él ha tenido origen. Es decir, la relación se ha convertido contraria a derecho o a la conveniencia administrativa. Sin embargo, no es posible deslindar la relación material que produce un acto administrativo porque los elementos del acto administrativo son aquellos que crean efectos jurídicos. Cualquier vicio que en ellos surja, inevitablemente se refleja en el resultado final. La situación jurídica creada por el acto administrativo se verá afectada por la irregularidad de este. En resumen, a lo mencionado anteriormente, es posible concluir que todo vicio que alcance cualquiera de los elementos del acto administrativo acarrea la invalidez del mismo. Si es que se presenta defecto o vicio que ponga en peligro su eficacia y su existencia, por esto es que el acto será nulo cuando carezca de un elemento esencial. Si bien, dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se habla de la nulidad absoluta y de nulidad relativa. El acto administrativo estará afectado de nulidad absoluta cuando no reúna los elementos de validez, y el acto administrativo estará afectado de nulidad relativa si no reúne los requisitos de validez. Esto se encuentra dentro de los artículos 12, 13, 15 y 16 de la ley mencionada. Continuaremos hablando de los vicios del acto administrativo. Los primeros son los vicios de competencia. Habrá incompetencia cuando un agente público realice un acto administrativo
que no estaba previsto dentro de una esfera de atribuciones. Rivero señala que la incompetencia es el vicio que afecta una decisión cuando su autor no tiene el poder legal de dictarla, y este vicio es de carácter absoluto y es el más grande de todos. Las reglas de competencia son presupuestos básicos en el ejercicio de cualquier acción oficial. Y hablando de orden público, es una noción de autoridad competente aquella que da sustento al conjunto de disposiciones jurídicas dentro del derecho público. En la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el artículo 51, se menciona que cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y existen agravios, el tribunal deberá analizarlos, y si alguno de ellos resulta fundado, proceder a resolver el fondo de la cuestión planeada por el actor. Es decir, el tribunal declara la nulidad de un acto cuando éste aqueje un vicio de la competencia. Para Roger Bonnard, la incompetencia es la ineptitud de un agente para realizar un acto de ejecución posible, pero que debe ser hecho por un agente distinto. Ahora bien, pasamos a la incompetencia de origen, que surge del ejercicio de una actividad llevada a cabo por un agente público que no esté legítimamente investido del cargo con el cual se ostenta para actuar. Estamos hablando aquí de la autoridad competente, pues da lugar a que en particular la acción pública sea total y absolutamente nula, ya que son funcionarios que no tienen ni título ni capacidad dentro de la administración. Toda autoridad ilegítima es originariamente incompetente. Como ya se mencionaron en los vicios de competencia, ahora mencionaremos precedentes respecto a esto. Incompetencia de origen. La Corte sostiene el criterio de que la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas que incumban en la constitucionalidad de otros poderes, por lo que en el amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la autoridad, sino únicamente sobre su competencia, pues si se declara que una autoridad señalada como responsable propiamente no era autoridad, el amparo resultará improcedente. Esto se basa en el artículo 16 constitucional, en el cual se prejuzga la cuestión de legitimidad de las autoridades. Ahora la incompetencia de origen en el artículo 14 constitucional, en el que al referirse a la autoridad como no competente, no establece como garantía individual la necesidad de que las autoridades hayan sido nombradas con arreglo a la ley respectiva, por lo que cualquier vicio que tenga el nombramiento de una autoridad no implica la violación de garantías por cualquier acto que cometa en contra de un particular, ni todos los actos de dicha autoridad son ilegales y carecen de valor. Al otro lado tenemos la competencia de origen, que tratándose de la falta de competencia de origen de las autoridades responsables, estas carecen de facultades para juzgar sobre la legitimación de autoridades señaladas como responsables, porque para efectos del amparo se entiende como autoridad responsable a la entidad moral y no a la física de quienes ejercen los actos de autoridad. Dicho esto, lo podemos encontrar en la fracción 1 del artículo 103 constitucional. Al contrario de esto, tenemos la incompetencia funcional, la cual puede surgir de tres maneras, iniciando cuando el órgano actuante toma para sí una competencia conferida por su naturaleza de otro órgano. Un ejemplo de esto es que una administración pública que en ejercicio de las facultades que le confiere la Carta Magna al Poder Legislativo notifica un tratado internacional. En el número 2 tenemos cuando el órgano actuante ejerce las funciones de otro agente público de igual naturaleza, como es el caso de administraciones que dictan actos ajenos a su competencia. Y por último, cuando el órgano actuante se arroga una facultad conferida a un superior jerárquico integrante del mismo ente público. Ante todo esto, es fundamental que el análisis de todo acto público sea estudiado respecto a un orden lógico y técnico en el examen de las defensas que sean planteadas. Ahora veremos los vicios en la voluntad. La voluntad entre el ente actuante, entendida como la intención razonada y expresa de la administración pendiente a producir consecuencias jurídicas, concretas o individuales, pueden verse afectadas por vicios que la alteren o la nulifiquen. Y entre sus vicios internos tenemos el error, que consiste en una falsa apreciación de la realidad, ya sea jurídico o material, haciendo que algunas leyes no sean respetadas. Después tenemos el dolo, que aunque también implica una falsa apreciación de la realidad, la diferencia aquí es que ésta es inducida a través del engaño. Estos dos elementos dan lugar a la violación de leyes por parte del órgano opositor del acto jurídico público. Y por último, tenemos la violencia, que ésta es ejercida en contra de la persona física que encarna al órgano de autoridad y que habrá de vigilar la voluntad administrativa creadora de efectos jurídicos.
Todo acto ejercido bajo la influencia de un mal injusto o represalias será catalogado como irregular, debido a que esto atente contra la eficacia de la voluntad administrativa, que es la creadora de efectos jurídicos concretos y regulares. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny Preciado y es un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí platicando específicamente un poco sobre el tema de los vicios del acto administrativo, los cuales, como ya fueron mencionados, son aquellos defectos o irregularidades con que el acto se materializa en el mundo jurídico y que afectan su existencia, sea en su validez o en su eficacia, por lo que impiden su subsistencia y ejecución. La presunción de validez de los actos administrativos permite que estos produzcan sus efectos mientras que no se demuestre que se encuentran afectados por algún vicio, al carecer de algún elemento o requisito. Esta presunción juris tantum obliga a los afectados a promover los medios de defensa de la ley establecida para combatir los actos administrativos, demostrar que el acto es ilegal y por ende anulable o revocable, al carecer de algún elemento o requisito. Entonces, tenemos un tipo de vicios dentro del elemento objetivo del acto administrativo y estos son, número 1, los vicios en el motivo, lo cual es importante recordar que el motivo, además de ser un requisito y elemento del acto administrativo, según la Ley Federal de Procedimientos Administrativos en el artículo 3, este consiste en los antecedentes de hecho y de derecho que proceden y provocan el acto. La administración pública, como órgano encargado de cumplir la ley, debe dictar de manera legal y oportuna todo tipo de decisiones que conlleven a la consecución de sus finalidades públicas. Habrá vicios que lo afectan cuando los hechos que lo motivan no se realizaron, fueron distintos o de apreciación equivocada, cuando se dictó en contraversión de las disposiciones aplicadas o dejaron de aplicarse las debidas, cuando entre los motivos aducidos y los preceptos que sirven de fundamento el acto no existe en adecuación. Número 2. Los vicios en la finalidad. Al igual, la finalidad está citada como un elemento y requisito del acto administrativo en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Una finalidad viciada se traduce en el hecho de que la autoridad actuante utilice sus poderes con vistas a un fin distinto de aquel para el que le han sido conferidos. Este vicio es el resultado de la distorsión de finalidades y que se han denominado tradicionalmente como desviación de poder. Existe desvío de poder cuando el funcionario actúa con un fin personal, con una finalidad de favorecer a un tercero y con la finalidad de favorecer a la administración pública. Toda competencia para actuar se establece con vistas a un fin determinado. Este puede ser más o menos preciso. La búsqueda de otro fin vicia el acto administrativo por ilegalidad. El fin propio de cada competencia se evidencia en algunas ocasiones del texto expreso de la ley y en otros casos deriva de las intenciones del legislador interpretadas por el texto de la norma. El fenómeno del desvío de poder es también reconocido en la legislación nacional al establecer el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su fracción quinta, que se declara que una resolución administrativa es ilegal cuando, siendo dictada en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde a los fines para los cuales la ley confiere tales facultades. Otro de los vicios en el acto administrativo son los vicios en el contenido, los cuales existirán cuando el objeto perseguido por el agente administrativo no sea lícito, posible o cierto, dando lugar a su irregularidad. Una figura importante en este elemento es la simulación, que consiste en un desacuerdo deliberado existente entre la verdadera voluntad administrativa creadora de efectos jurídicos concretos y la voluntad declarada. Será absoluta cuando ninguno de los efectos obtenidos sea querido por la voluntad viciada. Será relativa cuando solo alguno de ellos sean esperados por su autor, la declarada. Será absoluta cuando ninguno de los efectos obtenidos sea querido por la voluntad viciada.
será relativa cuando solo alguno de ellos sean esperados por su autor. La simulación absoluta del acto, no obstante, sea muy difícil de demostrar, acarrearía la nulidad total del acto, pues elimina, de hecho, uno de los elementos esenciales. La simulación relativa lo hace anulable. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen. Yo les voy a hablar sobre los vicios en la forma y los vicios en los elementos accesorios. Empezando con los vicios en la forma del acto administrativo es de orden escrito. La violación de este elemento dará lugar a su anulación. El cumplimiento de las formas establecidas por el orden jurídico implican la observancia de un régimen de seguridad para los administrados. Cualquier omisión o falta en la forma en que debe expresarse un acto administrativo dará lugar a su ilegalidad e irregularidad. Los vicios en la forma nos indican que si el acto desconoce las formas esenciales, va a ser nulo de nulidad absoluta e insanable. Por ejemplo, si a este acto le faltara la firma de una autoridad competente. En cambio, el acto va a ser anulable de nulidad relativa por vicios no esenciales en sus formas. Un ejemplo de esto es que si el acto no tiene fecha, esta puede inferirse con certeza por el día de su notificación o de su eventual publicación. Ahora les voy a hablar sobre los vicios en los elementos accesorios. Esta irregularidad formal puede ser tan variada como todo el conjunto de los elementos accesorios, que en un determinado momento pueden concurrir a la formación de un acto administrativo. Al igual que los elementos esenciales, los elementos accesorios pueden ser total o parcialmente irregulares, pero tomando en consideración que la ausencia de un elemento accidental no da lugar a la nulidad del acto administrativo. El vicio que presente cualquiera de estos elementos siempre se traducirá en una causa remota de anulabilidad del actuar público. Incluso puede ser reparada de manera posterior a la dirección del acto. Revisando lo previo y hecha la relación del conjunto de vicios que pueden incidir en los distintos elementos que conforman el acto administrativo, solo queda destacar el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Serán los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos los que se apliquen al resto de los actos administrativos, por cuanto a su nulidad se refieran. Efectivamente, la primera disposición citada contempla los vicios que pueden afectar a los elementos del acto administrativo, sean estos de competencia, voluntad, motivo, contenido, finalidad y forma. El artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos indica que se declara que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento que deriva dicha resolución, omisión en los requisitos formales exigidos por las leyes, vicios del procedimiento que siempre afecten las defensas del particular o trasciendan al sentido de la resolución impugnada. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas en el acto a fondo del asunto. Ahora, en los artículos ya mencionados de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo se mencionan tres: artículos 5, 6 y 7. En el artículo 5 vemos que la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el artículo 3 de esta ley o por las leyes administrativas de las materias que se traten producirán, según sea el caso, nulidad o anulibilidad del acto administrativo. Artículo 6. La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las fracciones 1 a 10 del artículo 3 de la presente ley producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico en la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad será declarada por él mismo. Artículo 7. La omisión o irregularidad de los elementos señalados en las fracciones 12 a 16 del artículo 3 de la presente ley producirán la anulabilidad del acto administrativo. El acto declarado anulable se considerará válido, gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad y será subsanable por los órganos administrativos,
mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán la obligación de cumplirlo. El saneamiento del acto anulable producirá efectos retroactivos y el acto se considerará como si siempre hubiera sido válido.